Hoy y desde hace unas décadas es inevitable y afortunadamente hablar de Juan García Pérez, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, también en el Departamento de Historia, como el anterior interviniente. Aunque él ha trabajado sobre conflictos campesinos en la Segunda República o sobre guerra civil, yo creo que sigue siendo un referente principal ese libro, Diego Muñoz Torrero, Religiosidad, Ilustración y Liberalismo, que publicó en el año 1989 la editora regional de Extremadura. Este curso ha propiciado el volver a rescatar alguna bibliografía de aquella época y precisamente ese libro. Y me he dado cuenta de que el libro ese lleva, recordado, ¿no?, unas palabras preliminares de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y en la página de agradecimientos se citan dos nombres, aparte de otros, Miguel Ángel Melón Jiménez y Miguel Rodríguez Cancho. Dicho sea como un recuerdo a esos hechos y esos afectos que ahora se repiten. Juan García va a hablar de Diego Muñoz Torrero, el hombre y el político, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bien, yo quiero que sean mis primeras palabras, como ya han hecho mis compañeros, de agradecimiento a la Fundación Presidente Rodríguez Ibarra, a mi buen amigo, colega de profesión Miguel Melón, el director de este curso, y, como no, a los profesores Emilio La Parra y... no sé si es este o es... ¿Es este? ¿Está ya? Este está atendido. Y les decía que también, como no, a los profesores y colegas y amigos Emilio La Parra y Miguel Rodríguez Cancho, justamente por la labor que ellos han hecho, la de situar, ¿verdad?, establecer el marco general, el contexto en el que, sin duda alguna, lo que yo les voy a contar tiene mucho más sentido y se entiende mucho mejor, supongo. Naturalmente, también quiero agradecer a todas las personas presentes en esta sala y, de manera particular, a mis alumnos, en fin, personas conocidas o no, el hecho de que a esta hora ya de la mañana, dura hora de la mañana, podamos seguir trabajando. Bien, Miguel Ángel me pidió en su día que hiciera alguna reflexión sobre, efectivamente, la figura de Diego Muñoz Torrero en esa doble vertiente, la del hombre, biografía, y la del político, la de obra política. Desde luego no es quizá una tarea demasiado fácil para ese tiempo, pero lo vamos a intentar. Y por eso voy a pedirles de entrada disculpas, porque quizá vaya de una manera un poco apresurada, pero quiero desarrollar el texto que he escrito expresamente para esto. Avanzada la mañana del 2 de septiembre de 1811, en el oratorio de San Felipe Neri, lugar de reunión de las Cortes de Cádiz, estaban discutiéndose los artículos 11 y 12, integrantes del título 2 del proyecto constitucional. El texto de esos artículos definía, por un lado, el territorio de las Españas, artículo 11, y mandaba hacer, en segunda opción, una división, leo textualmente, más conveniente del territorio español, una ley constitucional, luego, decía, que las circunstancias de la nación lo permitan. Artículo 12. El primero de esos dos artículos, el relativo al territorio de las Españas, dibujaba una estructura territorial muy compleja. Entiéndase, a mi entender, falta de precisión en términos geográficos, y lo que era quizá más complicado, plagada de elementos muy distintos entre sí. No en vano, en ese artículo se hablaba de una España formada por territorios con grandes diferencias jurídicas, políticas, económicas y, desde luego, culturales. Un motivo este a raíz del cual se ordenaba, justamente en el artículo siguiente, que le mencionaba, en el 12, elaborar una organización territorial del Estado más precisa y adecuada, eso sí, cuando las circunstancias políticas lo hagan posible, es decir, una vez que llegara el tiempo de la paz. Estábamos en guerra. En el debate sobre este segundo artículo, un diputado catalán, el señor Aner, pidió que se eliminara del proyecto constitucional, argumentando, decía Aner, que, leo
de sus manifestaciones, nadie es capaz de hacer que los catalanes se olviden que son catalanes. Y ahora menos que nunca debe pensarse en desmembrar la provincia de Cataluña, porque tiene derecho a que se conserven su nombre, su historia y su identidad. Y un diputado valenciano, el señor Bordul, se opuso también a que el mismo artículo se recogiera en el proyecto constitucional, porque no se explica, leo también textualmente, qué división habría de ser esta, y que con ella, si la hacemos, solo podrá impedirse la unión, la íntima unión que media entre los pueblos de un mismo reino. Por tanto, rechazaban ambos que llegara a ponerse en riesgo la identidad de aquellas provincias, como Cataluña o Valencia, que tenían una lengua propia, una historia algo distinta del resto y costumbres bien diferenciadas. Y ese debate finalizó con la intervención del que entonces era el presidente de la Comisión Constitucional, una figura, la del presidente de la Comisión Constitucional, que defendió con brevedad, pero también de una forma absolutamente rotunda, dos ideas que traigo ahora aquí a colación, porque entiendo que están situadas justamente en estas fechas, en el centro mismo de las discusiones sobre la realidad política de nuestro país. El problema de la unidad jurídica y política en derechos de la nación española y la necesidad, atención, dijo el presidente de la Comisión Constitucional entonces, la necesidad de garantizar esta unidad política de España, elevando la condición de todas sus partes geográficas y de todos los pueblos hasta el nivel que disfruten los que se hallen en una mejor situación. Estas fueron las palabras del presidente de la Comisión Constitucional. Y debo ya decirles que quien se manifestó en esos términos no fue otro justamente que la figura histórica cuya trayectoria vital y obra política van a centrar nuestro análisis a partir de este momento. El extremeño, más concretamente el capotobetense, Diego Muñoz Torrero. Y la figura esta la vamos a analizar, como les decía, en la doble perspectiva, biográfica, peripecia vital y política, obra política. Empecemos por la primera. En 1864 dibujaba la personalidad de Diego Muñoz Torrero, quien es reconocido todavía hoy como su primer biógrafo, el político progresista Ángel Fernández de los Ríos, en los términos siguientes. Miren lo que se decía 1864. Ya hacía tiempo que había fallecido Diego Muñoz Torrero. Le aplicaba estos términos: sabio, virtuoso, sacerdote ejemplar, simpático a cuantos le trataban, laborioso, modestísimo, catedrático de Quintana y de otros hombres ilustres, rector de Salamanca a los 29 años, elogiado por jovellanos, celebrado pero agraviado por el gobierno de Carlos IV, querido del pueblo, distinguidísimo en las Cortes, uno de los principales iniciadores de la libertad de imprenta, consultor de Argüelles y de Calatrava, vejado por Fernando VII, admirado por el país, presidente de la Diputación Permanente de las Cortes, obispo electo de Guadix perseguido por el despotismo, emigrante atropellado en tierra extraña, atormentado en el calabozo, torturado en la torre, martirizado en su agonía, víctima, en fin, de la hazaña absolutista. Nunca hubo para Diego Muñoz Torrero la fama que merece su nombre, la popularidad de que tan digna es su memoria. Desde mi punto de vista, difícilmente pueden sintetizarse de una forma tan precisa y tan rigurosa el carácter, la trayectoria vital y las aportaciones realizadas a la historia constitucional primero y a la historia política por extensión después, por una figura en cuyas vivencias entiendo que se resumen todos los procesos históricos más importantes acaecidos en nuestro país durante el último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX. ¿Quién es esta figura? Vino al mundo Diego Muñoz Torrero el día 21 de enero de 1761, aquí al lado, en el número 2
de la calle del convento, y lo hizo en el seno de una de las familias más antiguas, composibles, puede leerse en protocolos notariales de la época, e influyentes de esta villa extremeña de Cabeza del Buey. Era el primogénito de Diego Antonio Muñoz Torrero, un farmacéutico casado en segundas nupcias con la, leo también de documentos de la época, buena, honrada y cristiana mujer, aunque de economía modesta, que fuera María Francisca Ramírez Moyano. Además, por línea paterna, se vinculaba a la prestigiosa familia, lo entrecomillo porque así se les llamaba, de los regidores, así denominados los Muñoz Torrero, por su economía saneada, una posición social sin duda alguna acomodada y fruto, entiendo, de ambas circunstancias, una presencia continua desde hacía mucho tiempo en las instituciones municipales de esta villa de Cabeza del Buey. Huérfano de madre en enero de 1764, con solo tres años, a partir de ese momento quedó solo al cargo de su padre, una personalidad, una figura que dedicó desde entonces toda su vida a llevar la administración de los bienes y rentas de sus dos descendientes, por supuesto el propio Diego, pero también de su hermana María Úrsula. Además, el padre se dedicó a gestionar el patrimonio personal de sus hijos y, sobre todo, en lo que a nuestros personajes se refiere, a encauzar y dirigir la formación académica e incluso más adelante lo que sería la actividad profesional de su hijo, la carrera eclesiástica. En la única escuela de niños que había en el pueblo natal, aquí en Cabeza del Buey, aprendió las primeras letras. Luego, a los 7 años, comenzó con 7 años los estudios de latinidad, bajo las directrices de su propio padre, que además de farmacéutico era un preceptor de estudios clásicos con un gran prestigio y reconocimiento en toda la comarca de La Serena, no solo en Cabeza del Buey, en toda la comarca. Y cuando tuvo la formación básica necesaria para el inicio de lo que entonces se llamaba una carrera literaria, se trasladó a la Universidad de Salamanca. El 17 de octubre de 1776 puede leerse en su expediente personal, está en el archivo universitario, como es natural, leo de manera textual, don Francisco Muñoz Torrero, don Diego Francisco Muñoz Torrero, vecino de la bahía de Cabeza del Buey, priorato de Magacela, pelo castaño, ojos castaños, de edad de 15 años, pasó a ella, a la Universidad de Salamanca, a oír ciencia. Llegó, por tanto, a las aulas salmantinas en una época de grandes cambios en la vida universitaria, de serios, muy serios conflictos entre tradicionalistas y renovadores. Es decir, justo cuando empezaban a sentirse entre los muros universitarios los primeros aires frescos y novedosos que impulsaba el pensamiento ilustrado originario de los centros más importantes de la cultura europea. El 10 de enero de 1777, unos meses después de su llegada a la universidad, una vez que demostró la suficiencia de sus conocimientos en lengua latina, gramática y retórica, se matriculó en la Facultad de Artes. Entiendan que no se trata de una facultad de estética y de arte en el sentido actual, es la Facultad de Filosofía, nuestro equivalente a Filosofía, para cursar los estudios de súmulas, estudios de lógica en aquel tiempo. Luego, tras esos estudios de súmulas, de lógica, se matriculó y estudió metafísica, terminando su primer ciclo formativo a mediados de 1778. Y una vez que logró su bachilleramiento en artes, bachillerato en artes, primer grado de estudios universitarios, orientó sus pasos hacia los estudios teológicos y filosóficos que serían, entendemos, la base de su posterior carrera eclesiástica. Así, matriculado en la Facultad Mayor, segundo nivel, ya no es grado pequeño, mayor, de Teología, en 1778-79 siguió un curso de cánones y más tarde otros 4 de Teología y Filosofía. Por fin, en junio de 1783, cuando tenía 22 años, se graduaba de bachiller en Teología. Luego,
En el cuatrienio de 1783-87, se dedicó a ejercer la docencia universitaria en la disciplina de filosofía y, sobre todo, lo que es más importante, a preparar con gran esfuerzo, con sumo ahínco, su oposición a la cátedra de lugares comunes de la propia Universidad Salmantina. Fue también en ese cuatrienio, no se olvide, 83-87, exactamente en la primavera de 1786, cuando se materializó su orientación definitiva hacia la vida religiosa. En fin, poco después alcanzaba el grado ya mayor de licenciado en Sagrada Teología y el reconocimiento por el claustro de profesores de Salamanca de lo que era una figura extraordinaria, un hombre de gran categoría ya, intelectual y, se dice, sobre todo, humana. A partir de ese momento, las novedades se suceden en la vida de Muñoz Torrero con una rapidez inusitada. De hecho, no habían pasado siquiera 3 semanas desde la obtención de su licenciatura, ni 3 semanas, cuando fue elegido rector, asumiendo esa responsabilidad. Bien, es cierto que los rectorados eran de carácter prefectivo, pero es rector. Asumiendo esa responsabilidad, importa recordarlo, en un momento en que, como les decía hace un rato, estaban desarrollándose en los claustros unas batallas muy, muy duras, muy recias, entre tradicionalistas e ilustrados, entre escolásticos y novatores, por el control y el dominio de los centros universitarios. Era la batalla entre tradición y modernidad, a que antes se refería el profesor Rodríguez Cancho. Sin embargo, en ese clima de fortísimas tensiones ideológicas, culturales, pero también ya políticas, en ese clima desarrolla Muñoz Torrero una amplísima labor marcada básicamente por el rigor, la tolerancia y una dedicación intensa, exclusiva a la universidad. Presidiendo tanto los plenos del claustro y de otros órganos de gobierno universitario, como las numerosísimas reuniones de las juntas de centro, iba a todas, estaba presente en todas, exigió que se programaran con un tipo de calendario para poder ir a todas. En materia de disciplina, fueron continuas su inquietud y preocupación tanto por el rigor de los estudios como por la estricta observancia de las normas académicas. En particular, merecen reseñarse como aspectos, creo, más destacables de su rectorado, sus propuestas en orden a conservar y ampliar la gran colección de hierbas existente en la Universidad Salmantina en aquel momento, su interés extraordinario por el crecimiento de los fondos bibliográficos disponibles en la biblioteca. Recuérdese que era una de las bibliotecas más importantes del mundo en ese momento, que Muñoz Torrero potenció y desarrolló. Su exquisita, absolutamente exquisita intermediación en la lucha, en la pugna abierta entre las facultades de Medicina y Artes por un lado y Teología y Jurisprudencia por otra. Es un hombre de negociación, de que busca el acuerdo, el consenso en esos debates. Su preocupación continua por la reforma en sentido modernizador de los métodos de enseñanza, especialmente en filosofía, en matemáticas y en medicina, o la labor desarrollada en materia de planes de estudios, prácticas académicas e incluso libros de texto. Una tarea, como ven, amplísima. Y todo ello, por si esto fuera poco, sin olvidar la elaboración de los numerosos informes que se le pedían y que él remitió al Consejo de Castilla unas veces, a cualesquiera otras instituciones, o su propia intervención mediadora en casi todas las polémicas abiertas sobre distintos asuntos de la vida universitaria salmantina. Casi no hubo prácticamente actividad relacionada con la universidad en la que no tuviera algún tipo de participación. Y en el abordaje de todos esos asuntos hizo siempre acto de presencia ya la madera de hombre progresista, renovador y adelantado a su tiempo que llevaba en su persona el eclesiástico de Cabeza del Buey, habiéndosele considerado incluso, tiempo después,
como uno de los integrantes de la llamada Escuela Iluminista Salmantina, que, como bien es sabido, se dedicó a aclimatar, a acondicionar en la Salamanca del último tercio del XVIII justamente todas las nuevas ideas que procedían de la Europa ilustrada. A comienzos de 1790 tomó la decisión de abandonar la universidad y dedicarse ya en exclusiva a la vida religiosa, sumiéndose a partir de entonces la trayectoria del eclesiástico pacense, lamentablemente para nosotros los investigadores, en una oscuridad casi total hasta cuando menos la primavera de 1808. Es todavía hoy, no sé si alguna vez tendremos la suerte de encontrar mucha información, pero es una desgracia que entre comienzos de los años 90 y 1808 son muy pocos los datos y la información de lo que disponemos. Y es un tiempo largo, y es una época importante. Estamos hablando de casi 18, casi 2 décadas. Y es una época oscura. No obstante, sí hemos podido saber que tras salir de Salamanca, residió durante algún tiempo, unos 3 años, aquí mismo. Volvió a la villa de Cabeza del Buey, donde estuvo unos 3 años, para trasladarse después a Madrid con objeto a fin de opositar a alguna de las capellanías pertenecientes a la iglesia de San Isidro. Un objetivo que no logró debido, según manifiesta ese primer biógrafo, Fernández de los Ríos, sin apoyo documental alguno, todo hay que decirlo, a la influencia negativa de Manuel Godoy, que anoche, charlando en tono informal con el profesor La Parra, ponía más que en seria discusión. No hay forma buena hasta ahora de clarificar esto, pero bueno, opiniones. Fernández de los Ríos dijo lo que dijo, nadie verá. Bien es cierto que esa posible injusticia fue subsanada algo más tarde, exactamente cuando el marqués de Villafranca y duque de Medinasidonia, Francisco de Borja Álvarez de Toledo, patrono de una colegiata en Villafranca del Bierzo, le otorgó en ella entonces una canonjía, una plaza, que a partir de entonces iba a colmar ya todas sus aspiraciones. Recuérdense, les decía de un rato, solo espirituales, solo ya eclesiásticas, hasta su traslado a la isla de León, en Cádiz, a finales del verano de 1810, en calidad de diputado por la provincia de Extremadura. O que apenas comenzara la guerra contra los invasores franceses, dedicó todos sus esfuerzos a socorrer a las tropas españolas, con las sumas de dinero que él mismo lograba reunir en cada momento, y lo que parece era una labor todavía más importante, arengar en el Madrid del momento a las masas, unas veces desde el púlpito y otras, señalan sus biógrafos, no sé con qué soporte documental, pero así lo indican, desde las propias calles. Tratando, eso sí, de inculcar en todas esas arengas y sobre la población un profundo sentimiento patriótico y sus ideas personales en torno a la necesidad, ya decía en torno a 1808, de defender la soberanía y la independencia nacionales. Poco después, un prestigio intelectual ya bien ganado y un patriotismo poco discutible, a todas luces visible, hicieron que el 23 de julio de 1810 terminara siendo elegido diputado a Cortes en representación de la provincia de Extremadura. Obtuvo 21 votos de los 24 que correspondían al conjunto de los electores presentes. Alguna polémica hubo sobre su derecho o no a participar en el proceso electoral, pero bueno, son detalles que ahora no vienen al caso. Y llevando consigo sus nuevos poderes, se trasladó, como diputado, a la isla de León, donde el 24 de septiembre prestaba juramento en el acto inaugural de las Cortes, en el sentido, atención, de cumplir fiel y legalmente todos sus encargos, particularmente las tareas de defender la soberanía nacional, elaborar una constitución ajustada a derecho, pero generadora asimismo de una nueva autoridad soberana, impulsar la división de los poderes
y defender sin ambajes los derechos legítimos e irrenunciables de Fernando VII al trono español. A partir de ese momento, de la jura como con el cargo de diputado, con esos objetivos, con esos planteamientos, se dedicó nuestro paisano en cuerpo y alma, con extraordinario rigor y la máxima exigencia, solo a sus trabajos como parlamentario. Una labor esta que tendría continuidad, que se desarrolló no solo en las Cortes Extraordinarias Generales, estas primeras, sino también tras el cierre de esas Cortes Generales Extraordinarias, decretado el 14 de septiembre de 1813. Y poco después de que iniciara sus tareas el nuevo Congreso, las Cortes Ordinarias, las siguientes, lo encontramos ya en Madrid, pero, desgraciadamente, atravesando ya una situación personal muy distinta de la que había vivido en Cádiz. ¿Por qué hablo de una situación desgraciadamente muy distinta? Tras la vuelta de Fernando VII y el auténtico golpe de Estado que significó el decreto de 4 de mayo de 1814, al declarar, como ya decía el profesor La Parra, nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución y los decretos de las Cortes gaditanas, se produce la reimplantación del absolutismo monárquico, con los matices que se quiera, y también de los aparatos jurídicos e institucionales propios del tiempo del antiguo régimen. Comenzó un tiempo de censura y de durísima represión política en el que, exceptuando el periodo correspondiente al trienio liberal, la vida de Diego Muñoz Torrero estuvo jalonada por una serie ininterrumpida de sinsabores, dificultades, torturas y, finalmente, como veremos un poco después, el martirio en una fortaleza militar situada a las afueras de Lisboa. Junto a otros liberales, no fue el único, junto a otros muchos, el 10 de mayo de 1814 fue arrestado y trasladado a la cárcel de la Corona. Y allí permaneció sin comunicación alguna hasta que, tras acusársele injustamente de, leo los cargos, hereje, hombre de iglesia, hereje, jacobino, enemigo de Dios y de los hombres y promotor de todos los atentados contra los derechos más sagrados, con ese pliego de cargos, por Real Decreto de 15 de diciembre de 1815, fue condenado a nada menos que 6 años de reclusión en un convento de franciscanos situado en la parroquia de Herbón, en La Coruña. Allí permaneció un tiempo largo, dedicado a la oración, a la lectura de sus libros de horas, al paseo y la meditación, hasta que, una vez liberado, coincidiendo con el inicio mismo del trienio constitucional, ayudó en sus tareas a la Junta Superior de Gobierno Liberal de La Coruña, tras el inicio del trienio, ¿no?, del trienio liberal, hasta que el 21 de mayo de 1820 fue elegido otra vez diputado por la provincia de Extremadura y regresó a Madrid para retomar sus actividades, sus labores como parlamentario. En estas nuevas Cortes Extraordinarias, cuya actividad se desarrolló en el segundo semestre de 1820 y una buena parte del año siguiente, el religioso extremeño se vinculó en todo momento a la facción más moderada del Congreso, defendiendo unas ideas políticas semejantes, idénticas a las que ya había apoyado en la primera Asamblea Gaditana. Y en esta ligazón a las tesis del moderantismo residió, a nuestro entender, la causa principal de que ya no fuera elegido luego diputado por Extremadura en las elecciones a Cortes Ordinarias, unas elecciones, recuérdese, que celebradas en diciembre de 1821 dieron como resultado el triunfo del ala más radical, exaltada, del liberalismo. Diego Muñoz Torrero ya no es considerado un hombre de esa línea más exaltada, más radical. Poco después, el cierre de las sesiones por el Congreso a mediados de febrero de 1822 y el inicio acto seguido de unas Cortes Ordinarias en las que ya no estuvo presente, significaban el final de su carrera política y la vuelta al ejercicio único de su ministerio eclesiástico. Y ocupado nuevamente solo en estas tareas ligadas a su condición de canónigo de chantre en Villafranca, estaba cuando
Otra vez, la vuelta al poder, 1823, de Fernando VII, y el inicio de una nueva fase represiva contra los defensores del liberalismo, hicieron que en el otoño de 1823 tuviera que emigrar a Portugal, instalándose justo en la villa muy cercana a la frontera, en la villa de Campo Mayor, como bien se sabe, fronteriza con Extremadura. No obstante, ni siquiera en el exilio, en esa raya portuguesa, pudo gozar de la tranquilidad de espíritu necesaria para un hombre de iglesia. Y digo que ni siquiera entonces pudo tener esa tranquilidad, porque tras el levantamiento en Portugal del infante don Miguel a finales de 1823, la colaboración muy estrecha entre miguelistas y fernandinos, es decir, para que nos entendamos, entre los absolutistas españoles y portugueses, acarreó graves problemas a todos los liberales que estaban en territorio portugués, a todos los liberales que venían utilizando el país vecino como lugar de residencia y en la mayor parte de los casos como espacio de tránsito, como lugar de tránsito hacia, en los casos Francia y en otros Inglaterra. En el verano de 1828 estalló la guerra civil entre miguelistas, los absolutistas lusos, y los partidarios de don Pedro IV de Portugal, los liberales portugueses, complicándose a partir de ese momento la situación ya muy difícil en que venía desarrollándose la vida de todos los emigrados liberales españoles y entre ellos la de Diego Muñoz Torrero en Portugal. Luego, el hostigamiento a esas personas avanzó aún más, se intensificó aún más desde finales de 1827, cuando se hizo cargo de la regencia el infante don Miguel. Y durante la primavera y los inicios del verano de 1828, al proceso de detenciones sistemáticas siguió la persecución ya a muerte de los exiliados españoles en todo el territorio portugués, incluyendo las zonas como Campo Mayor, Elvas, la Raya nuestra de Portugal, lugar de residencia de Diego Muñoz Torrero en Campo Mayor, que habían disfrutado hasta entonces de una tranquilidad relativa, pero que ahora ya terminaba. Fruto precisamente de esas circunstancias, de esa intensificación de los riesgos, la única posibilidad de salvación que tenía el extremeño consistía en dirigirse hacia Lisboa con objeto, a ser posible, de embarcarse hacia otra parte, bien hacia Francia o hacia Inglaterra, que eran los destinos normales, habituales de los liberales españoles. No obstante, su decisión de marcharse a otro país europeo vía Lisboa fue, entendemos, que ya muy tardía, porque apenas hubo llegado a la capital portuguesa, estamos a principios de noviembre de 1828, fue arrestado por los miguelistas y conducido prisionero a una cárcel militar, la Torre de San Julián de la Barra, situada a las afueras de Lisboa. Comenzaba así otra nueva etapa de castigos y penalidades para el ya exdiputado de Cabeza del Buey. La situación de nuestro personaje se hizo realmente insostenible a principios de 1829. En un calabozo que todas las fuentes de la época califican de inmundo, que se llenaba de agua, leo textualmente de alguna de ellas, que se llenaba de agua dejando solo libre en las horas de marea creciente una tarima, la única tarima que servía a la víctima de cama y refugio, es decir, en un calabozo que cuando había marea alta en el Tarretal solamente dejaba al aire el momento del lugar para tumbarse esa tarima, vivió los 4 últimos meses de su vida. El gobernador de aquella torre militar, de aquel fuerte, un brigadier portugués miguelista, por supuesto, y al parecer, según dicen también las crónicas de la época, de brutales instintos, al igual que sus subordinados, auténticos verdugos, dicen otros momentos las fuentes, llenábanle, leo textualmente, llenábanle de improperios, hacíanle trabajar como a los demás presos, siendo como era ya un hombre de cierta edad, de la verdad, ¿no? Y vigilábanle de la manera más odiosa. Y fruto de tamañas y tan refinadas crueldades, la resistencia física de nuestro paisano no tardó en resentirse.
recuperado de un primer ataque apopléjico, trató de hacer valer su influencia como exparlamentario, protestando por semejantes atropellos y poniendo en conocimiento de ambos gobiernos, el portugués y el español, los castigos brutales que estaba sufriendo no tanto él como todos sus compañeros de prisión y, en general, todos los liberales españoles detenidos en las cárceles portuguesas. Sin embargo, lejos de propiciar el fin de sus penalidades, esa actitud de protesta, ¿verdad?, ante los dos gobiernos, no tuvo ya otro efecto que una intensificación de sus torturas. Porque abandonado, realmente abandonado, como es natural si se quiere por las autoridades lusas, pero ya no tenía ningún sentido, también por las españolas, las actuaciones de sus verdugos se tornaron a partir de entonces más crueles e inhumanas, acelerándose la pérdida de la energía vital de nuestro paisano. Y a pesar de todo, ya no volvieron las protestas, limitándose a dar ánimos a sus compañeros y a soportar con resignación cristiana, dijo, sus muchos padecimientos. Luego, sometido a duros golpes, poco tardaría en sufrir otra apoplejía cerebral y su entrada en un estado agónico, siendo este el momento, dicen sus primeros biógrafos, que escogió el brigadier José Tellez Jordán para acabar con su vida. Leo textualmente, ordenando que ataran al mártir una soga a los pies y le bajaran arrastrando por una escalera de 34 peldaños de madera, en cada uno de los cuales fue dando otros tantos golpes la venerable cabeza de aquel gran hombre. Acto seguido, escribiría años después don Tomás de Comín, quien fuera cónsul de España en Portugal a la altura de 1834, después del fallecimiento, el mismo brigadier Tellez Jordán, descarnado, en una actuación realmente descarnada, mandó, vuelvo a leer de manera textual, mandó envolver su cadáver en cueros en una levita vieja y ponerle unos zapatos de munición sin taloneras. Y de esta guisa fue colocado en un hoyo inmediato a una tapia del castillo con la cabeza al norte. Debo decirles, sin ánimo de cargar las tintas en este tipo de imágenes, que ese lugar estaba fuera de la torre, fuera de tierra sagrada, estaba sencillamente pegado al mar, es decir, en un sitio ni siquiera digno. Esa situación se producía el 16 de marzo de 1829. Hasta aquí la biografía, la peripecia vital, el hombre. Y ahora ya me van a permitir que haga también un balance de lo que me parece más relevante de su obra política, por tanto, de su actividad parlamentaria. Como ya les he indicado, el 23 de julio de 1810 acabó siendo nombrado diputado a Cortes en representación de la provincia de Extremadura. Solo algunos días más tarde, portando un equipaje muy modesto de vestir, unas calcetas, un par de unas ropas básicas, una sotana, poco más, algunos libros de oraciones y los poderes que le otorgaban su condición de parlamentario, viajó a la gaditana Real Villa de la isla de León. Y allí estaba ya cuando el 24 de septiembre de 1810 tuvo lugar la sesión inaugural del Congreso Extraordinario, las famosas Cortes de Cádiz, prestando en aquel acto, en el mismo día, ¿verdad?, su juramento en orden a defender la religión católica, sorprende por tanto aquello de hereje y jacobino, la religión católica, mantener la integridad y unidad de la nación, librándola de sus invasores y opresores franceses, preservar el trono legítimo de Fernando VII o, en fin, desempeñar fielmente el encargo de redactar y aprobar, vuelvo a lectura textual, una Constitución guardando las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación. Redactar una Constitución nueva teniendo en cuenta la tradición y incorporándole a esa tradición las novedades que fueran necesarias. Acto seguido correspondieron al religioso extremeño
el honor y la responsabilidad extraordinarios de resumir el ideario al que habrían de ceñirse las tareas de los representantes de la nación en aquellas Cortes. Y digo esto porque apenas quedó instalada aquella magna asamblea, apenas empezaron los trabajos de las Cortes, se eligió a un presidente y un secretario interino, e inmediatamente después de hacer eso, en el primer día, dice el diario de sesiones textualmente, se fijó la atención de todos los asistentes en don Diego Muñoz Torrero, diputado por la provincia de Extremadura, que tomó la palabra en materia de señalada importancia. ¿Y cuál era esa señalada importancia y de qué materia estábamos hablando? Tiempo después escribiría el conde de Toreno que entre la admiración y el asombro general de todos los diputados y el público asistente a aquella primera sesión de las Cortes, leo del conde de Toreno, con una elevada dosis de racionalidad y un alto sentido del pragmatismo político, afirmó cuán conveniente sería decretar que las Cortes Generales y Extraordinarias están legítimamente instaladas, que en ellas reside la soberanía, que conviene dividir los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debe mirarse como fundamental, al paso que se renovase el reconocimiento del legítimo rey de España, el señor Fernando VII, como primer acto de soberanía de las Cortes, declarando al mismo tiempo, terminaba escribiendo Toreno, nulas, según había dicho Torrero, nulas las renuncias hechas en Bayona, no solo por la falta de libertad, sino muy principalmente, falta de libertad del rey de Carlos IV y del príncipe, sino muy principalmente por la falta del consentimiento de la nación. Pese a su lógica inexperiencia en tareas parlamentarias, un hombre de iglesia que llegaba allí nuevo, ¿no?, como todos los demás, pese a su lógica inexperiencia en tareas parlamentarias y la importancia del acto, recuérdese que estamos en el acto inaugural de las Cortes de Cádiz, desde luego no se le quebró la voz. Y algunas de sus propuestas, concretamente las relativas a que en aquellas Cortes Generales y Extraordinarias residía la soberanía nacional y que era absolutamente ineludible proceder a la separación de los poderes, al menos en esas propuestas, desde luego están ya, entiendo, los cimientos en que habría de apoyarse desde entonces el futuro edificio constitucional. A partir de esa primera intervención, luego, acto seguido, se leyó la minuta donde aparecían recogidas ya en forma de decreto todas las proposiciones que Muñoz Torrero había hecho en su discurso anterior, pero ya en forma de decreto, con articulado seguido. Y pasadas las 12 de la noche, de aquel 24 de septiembre de 1810, se aprobaron una tras otra esas disposiciones, esas proposiciones, finalizando así una jornada que iba a permanecer no solo en la memoria de nuestro paisano, sino en los anales de la historia política y en general de la historia de todo tipo española como una huella indeleble. En fin, aquel mismo día se publicaba, avanzada ya la noche y de madrugada del día siguiente, en realidad, se publicaba el famoso decreto de 24 de septiembre, obra en buena medida de nuestro eclesiástico, del eclesiástico Caputo Betense, un decreto que terminaría convirtiéndose en el primer texto legislativo de la nueva situación política y una pieza sin duda esencial del pensamiento político e ideológico de aquel proceso revolucionario. Un proceso de inequívoca orientación liberal y que ya estaba empezando a vivir la nación. Desde el primer párrafo, al afirmarse, según puede leerse en el diario de sesiones de las Cortes, que los diputados que componen este Congreso se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias donde reside la soberanía nacional, desde ese mismo momento
el futuro órgano de representación se definía como un poder constituyente, auténtico depositario de la soberanía. Y aprobado ese principio, umbral sin duda de un auténtico viraje histórico, las Cortes se situaban ya en una posición de preeminencia absoluta respecto a cualesquiera de las demás instituciones del Estado, incluido el Consejo de Regencia. Acto seguido, se hacía evidente también el carácter ilegítimo de la autoridad encarnada por Napoleón, porque leo de texto del diario Sesiones, Manifestaciones de Torrero, las Cortes, y que se recogieron también en el decreto, las Cortes Generales y Extraordinarias, conformes en todo con la voluntad general, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII de Borbón y declaran nula y sin ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón. No solo, sigue diciendo este texto, como ya les indicaba hace un momento, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente, vuelvo a insistir en ello, por haberle faltado el consentimiento de la nación española. Y a estos principios, que eran de enorme importancia, impresionantes muestra del cambio revolucionario en sentido liberal que se estaba produciendo, a esos principios se unían otros, en particular 4 que me parecen de extraordinaria relevancia y que no eran ya sino una emanación de la asunción de la máxima autoridad política del Estado por las propias Cortes. ¿Cuáles son estos otros 4 también más relevantes junto al tema constituyente de la soberanía? En primer lugar, el principio de la separación de poderes y la supremacía absoluta, la preeminencia absoluta del legislativo sobre el ejecutivo. No es solo división, sino, dijo Torrero, de estos 3 poderes hay uno que es preeminente sobre los demás, el legislativo sobre el ejecutivo. Leo, no conviniendo quedasen reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran estas Cortes Generales y Extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión. Segundo principio de este paquete, la responsabilidad, no solo la subordinación, sino la responsabilidad del Ejecutivo ante el Legislativo, o visto, como les decía antes, la supremacía, preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo. Textualmente, de puño y letra, de ser del propio Muñoz Torrero, las Cortes Generales y Extraordinarias declaran que las personas en quienes se delegue el poder ejecutivo, en ausencia de nuestro legítimo rey, el señor don Fernando VII, escuchen atentamente, quedan responsables a la nación por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes. La ley como norma suprema que regula toda la vida política. Tercer gran principio de este segundo paquete, el reconocimiento e incluso la aprobación de los miembros del Gobierno, del Ejecutivo, por el Parlamento, por las Cortes, por el Legislativo. Observen el párrafo. Las Cortes Generales y Extraordinarias habilitan a los individuos que componen el Consejo de Regencia. Son las Cortes las que habilitan al Consejo de Regencia, para que, bajo esta misma denominación, elijan al Gobierno que más les convenza y ejerza ese Gobierno, elegido por las Cortes, el Poder Ejecutivo. Es claro la preeminencia de uno sobre otro. Y por último, era también la idea básica, la competencia, la asignación de una competencia esencial de las Cortes para el nombramiento y remoción de toda clase de autoridades, incluidos los miembros del Consejo de Regencia y todas las demás autoridades. Las Cortes es el lugar donde se residencia la soberanía. Las Cortes, textualmente, generales y extraordinarias, confirman por ahora y confirmarán a todas las autoridades civiles y militares de cualquier clase que sea. Pues bien, estarán conmigo en que, una vez sentadas esas bases político-ideológicas, comenzaba el proceso de formulación de un nuevo tipo de Estado, el Estado liberal. Comenzaba al menos. Y fue al exrector de la Universidad de Salamanca, a aquel preclaro
venerable, docto y virtuoso eclesiástico, en cuyo aspecto se retrataban su alma apacible y su pureza de costumbres, según diría tiempo más tarde Modesto Lafuente, a este nuestro paisano le había correspondido el honor de abrir las puertas a una época nueva, una época que pondría fin, al menos durante algún tiempo, todavía inicialmente corto, al poder absoluto, despótico y arbitrario del titular de la corona. A partir de entonces, en términos de política, la vida cotidiana de Diego Muñoz Torrero se desarrolló entre su casa posada, una casa posada muy modesta en la que tenía su residencia, y el lugar donde pasaba la mayor parte de las horas de todos los días y de todos los momentos, el pleno, el salón de plenos del Congreso. Primero en el Teatro Cómico de la Isla de León y más tarde en el Oratorio de San Felipe Neri. Y en esa actividad puedo decirles que todas las señales es que se dedicó con un rigor y una exigencia extraordinarios a lo único que entonces debía hacer, a sus tareas como diputado. Porque junto a un carácter tranquilo y circunspecto, dicen algunas referencias, desde luego de la lectura de las fuentes que hemos podido manejar, se deduce que era un hombre con un nulo interés por la retórica, poco dado al circunloquio, sin concesión alguna al lucimiento personal. Y todo eso no impidió que sus intervenciones en la Cámara fueran abundantes, muy, muy abundantes, a la vez que, tan importante como el número, decisiva su participación en todos, absolutamente en todos los asuntos que inquietaron y ocuparon en mayor medida a los diputados gaditanos. Miren, entre septiembre de 1810, cuando se abren las Cortes, 24 de septiembre, y el mismo mes de 1813, es decir, en el tiempo en que estuvieron abiertas las Cortes Generales y Extraordinarias, desempeñó un papel de extraordinaria intensidad y actividad en al menos 10 comisiones distintas de la vida parlamentaria. Fue miembro y participó en los debates de las comisiones de alhajas de las iglesias, reglamentos del Congreso, funcionamiento de las Cortes, Constitución, Comisión de Honor, Comisión de Libertad de Imprenta, lista de empleados públicos, mensajes, Consejo de la Inquisición y traslado de Cortes. En casi todas las comisiones que se crearon tuvo participación. En algunas, además de ellas, tuvo lugar su actuación como presidente. Por si esto fuera poco, ejerció también, como era obligatorio, la presidencia del propio Congreso Extraordinario entre el 24 de marzo y el mismo día de abril de 1811. Y tomó la palabra en numerosísimas ocasiones. A partir de una consulta exhaustiva, hemos leído página a página, día a día, todo el boletín, naturalmente, del Congreso de los Diputados, hemos podido cuantificar nada menos que, si los números lo hemos hecho bien, 227 intervenciones en la Asamblea Gaditana. Importa saber que esto significa casi una quinta parte de todas las realizadas, que fueron muchas por los diputados extremeños, porque además estaban los Golbin, los Calatrava, etcétera. Bueno, a Torrero le corresponde solo a él una quinta parte de ello. Lo hizo siempre, esas intervenciones se hicieron siempre de manera breve, muy concisa, para apostillar alguna cuestión, interpelar a un compañero, dejar sentado algún principio constitucional o reglamentario básico y casi siempre, curioso, para zanjar la cuestión sobre los temas. Cuando hablaba Muñoz Torrero, se terminaba ya prácticamente el debate. El hecho incuestionable es que terminó participando con una frecuencia y una intensidad muy elevadas, repito, en todos los debates donde se abordaron los asuntos de cuya feliz resolución dependía la marcha del país por la senda del liberalismo político. Tras participar, como les explicaba hace un rato, en la jornada inaugural, fijando el concepto de soberanía nacional y su encarnación en las Cortes, ofreció su concurso en la inmensa mayoría de las discusiones sobre todos los grandes asuntos de interés nacional. Primero, cuando se discutió el proyecto de la Ley de Libertad de Imprenta, que como Muñoz Torrero nadie defendió de manera tan apasionada.
Entiendan, fíjense, permítanme que les lea este párrafo porque me parece extraordinario de la personalidad y la figura de nuestro paisano. En ese debate dijo: la libre y solemne manifestación de la opinión pública es un derecho imprescriptible, la libertad de opinión, ¿verdad?, que es un derecho imprescriptible que ninguna nación debe de ceder sin dejar de ser nación. Para añadir poco después, pero dentro del mismo discurso, que la libertad sin la imprenta libre, aunque sea el sueño de un hombre honrado, será siempre un sueño. Más tarde, después del tema del largo y enfundioso debate sobre el tema de orden, ¿verdad?, participó también en las discusiones sobre una gama muy amplia, muy heterogénea de asuntos, desde las funciones del Consejo de Regencia a las competencias de las Cortes, el arreglo general de la justicia, la mejora de los juzgados, la supresión del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, la supresión de los consejos de las órdenes militares, la naturaleza y obligaciones de los diputados, la evolución de la guerra, también sobre temas de cómo marchaba la guerra contra los franceses, los asuntos militares, la composición y actividades del Tribunal de las Cortes, los futuros procesos electorales o incluso hasta el asunto escabroso, polémico y visto desde Extremadura complejo de la abolición de los señoríos. Y finalmente, todavía con mayor intensidad si cabe, participó también en las contiendas verbales, a veces muy acaloradas, que se produjeron tanto en las reuniones de la Comisión Constitucional como en las sesiones plenarias del Congreso durante el muy arduo proceso que implicó la redacción primero y el debate más tarde del propio texto constitucional. En relación a sus intervenciones en materia constitucional, les diré que hemos podido cuantificar nada menos que 75 intervenciones, en este caso algunas de ellas más largas que lo que era habitual en su comportamiento parlamentario, un número que significa casi un tercio de todas las que él mismo realizó sobre otras cuestiones. De ahí que, para finalizar, me permitan que a partir de ahora centre la atención solo en el papel desempeñado por Muñoz Torrero en la génesis y aprobación de la PEPA, en el tema constitucional, porque es, sin duda alguna, el asunto medular de toda esta cuestión. Según todos los indicios, no hay posibilidad de mostrarlo en manera empírica, pero indicios fiables, obra personal suya fue la redacción y el traslado inmediato al borrador formado por la Comisión Constitucional de lo que luego no tardarían en llamarse los Principios Generales de la Nación Española. Principios que resumían las disposiciones fundamentales de ese decreto al que me refería antes, fundacional inaugural de las Cortes, y que acabaron formando finalmente los artículos, se pueden consultar, 1, 2, 3 y 13 del proyecto y finalmente de la actual Constitución. Obra suya. Y es que, para el eclesiástico de Cabeza del Buey, el inicio a finales de agosto de 1811 de las discusiones sobre la Constitución supuso la primera piedra del gran edificio que había de servir, en sus propias palabras, para salvar a nuestra afligida patria y hacer la felicidad de la nación entera, abriéndonos un nuevo camino de gloria. Si eso decía en agosto de 1811, cuando terminaba, tiempo largo después, el gran debate sobre la Constitución, acabaría afirmando que las Cortes han discutido la Constitución, la han sancionado, la han jurado y la han presentado a la nación, que con el mayor entusiasmo la han jurado también. Ella, la Constitución, es el cimiento levantado por el Congreso para establecer el edificio de la felicidad e independencia de nuestra nación española. Si este cimiento se destruye, indefectiblemente se vendrá abajo todo el edificio social. La Constitución, ley de leyes de obligado cumplimiento. Supongo que hoy nos suena esto de manera extraordinaria en particular. Dejando a un lado la tarea extraordinaria que realizara en el seno de la Comisión Constitucional, donde desarrolló una ingente labor con el objetivo primordial
aunque no único, de lograr que la Asamblea Gaditana aprobara una Constitución de signo liberal en el menor tiempo posible. Concretamente, a lo largo de los 5 meses que duraron los trabajos parlamentarios, fueron muchas sus intervenciones en la Cámara mientras se discutieron los títulos 3 y 4 del proyecto, y observen a qué se dedicaban los 3 y 4. Ahí es donde se concentra la mayor parte de la actividad. 3 y 4. El primero, el 3, a las Cortes, y el segundo, el 4, a la figura del monarca. Luego, ya algo menos numerosas, pero también abundantes, fueron la participación que tuvo cuando se procedió a la discusión y aprobación de los títulos 1 y 2. Pero recuérdese que el título 1 es justamente aquel en el que aparece la definición de España y los españoles. Y el 2, exactamente aquel en el que, ahora veré entraré un poquito más de detalle, el título y todo el articulado que sigue, en el que se recoge el principio de la religión católica y su tratamiento. Esas aportaciones muy numerosas y, repito, de enorme trascendencia para el futuro, se agruparon desde una óptica ya no cuantitativa, como les acabo de indicar, sino cualitativa, atendiendo a los enfoques, a los planteamientos, en 5 bloques temáticos, a mi entender, bien diferenciados. Los enumero primero y luego los comento con relativa brevedad. 1. La definición de la nación y el establecimiento del principio relativo a la soberanía nacional. 2. El problema del modelo y la estructura territorial del Estado. 3. El asunto de la forma de gobierno y de la organización del sistema político, del poder político. Y 4. El concepto y la extensión de los derechos individuales. Y finalmente, 5, la cuestión religiosa. Cuestión religiosa en la que iba la definición de la religión, como principio y como norma, más las relaciones entre la Iglesia y el Estado e incluso reformas eclesiásticas. Veamos con brevedad estos principios porque lo entendemos bien así. El concepto muñoz-torreriano, si me permiten la expresión, de nación, se asentó básicamente en los elementos demográfico y territorial propios de una comunidad política. Y digo que se asentó básicamente en los aspectos demográfico y territorial porque el propio religioso de Cabeza del Buey definió a la nación, leo de sus propias palabras, solo como la reunión del número de familias que la componen. Una definición muy genérica, reunión de familias, número de personas que componen esta nación. Pero además, sí importa reseñar que a su juicio la nación española no estaba formándose ex novo de nueva planta en ese momento. No era solo la nación de ciudadanos, que es fundamentalmente ciudadanos, pero es algo más, porque no está naciendo entonces. La nación española, a su juicio, ya se hallaba constituida hacía mucho tiempo. Era una de las naciones más viejas de Europa, señalaba Torrero. Por lo que se refiere al concepto de soberanía, su posicionamiento resultó asimismo inequívoco. ¿Y por qué era inequívoco? ¿Cuál era su idea de la soberanía? A su entender, a su juicio, la autoridad emanaba ciertamente de Dios, pero, atención, una vez transmitida por el Ser Supremo, únicamente la comunidad nacional era el titular efectivo de ese poder soberano. Porque solo esa comunidad nacional, no el príncipe, no el rey, sino solo la comunidad nacional, solo a ella, correspondía, leo, la potestad soberana o el derecho supremo de hacer sus leyes fundamentales. Por tanto, Muñoz Torrero se mostró partidario en todo momento de una concepción a tenor de la cual, sin rechazar frontalmente el origen divino del poder, emana de Dios, sin rechazar frontalmente el origen divino del poder, de la autoridad, sí era la nación quien transfería ese poder recibido de Dios, no al príncipe, insisto, no al rey, sino a la asamblea de parlamentarios, a las Cortes, a través de un contrato político. Si ponemos la atención en la cuestión relativa al modelo de Estado, desde luego no fue este un asunto que ocupara demasiado la atención de nuestro paisano, pero lo tocó también y lo valoró.
Y cuando abordó este problema, el del modelo de Estado, fueron siempre evidentes su defensa de un Estado unitario atendiendo a su organización territorial, Estado unitario atendiendo a la organización territorial, y la defensa, la apuesta por la centralización desde el punto de vista político-administrativo. Unitario en su organización y centralizado. Porque el caputovense defendió con absoluta rotundidad, de una parte, que todos los territorios y pueblos correspondientes a los dominios de la corona española formaban una sola nación geográfica y se integraban en una única patria sentimental. Una nación y una patria incluso como sentimiento. Y además, de otra, también señalaba que a comienzos del siglo XIX, entonces, estaba asistiéndose al nacimiento de un Estado nacional muy distinto del representado por los viejos reinos, principados y señoríos que habían estado vigentes a lo largo de todo el antiguo reino. Estaba dándose ese salto hacia otro modelo. En otro plano del análisis, vinculándose con claridad a una tendencia historicista del pensamiento político, resultó, entendemos, también incuestionable el apoyo de los liberales extremeños, y en particular de Diego Muñoz Torrero, a la monarquía como forma de gobierno más adecuada para España. Y he leído sus palabras, la monarquía como forma de gobierno más adecuada para España. Sin embargo, atención, todos los liberales extremeños, y desde luego el de Cabeza del Buey, se mostraron partidarios no de una monarquía absoluta, no de una monarquía aristocrática, sino de un régimen monárquico sujeto a la iniciativa legal y el control estricto de las Cortes. Porque, en opinión directa del propio Muñoz Torrero, el sistema monárquico, leo ya, el sistema monárquico no es una verdad revelada, pero sí el instrumento más eficaz para impulsar y asegurar la convivencia pacífica entre los españoles. Y ello teniendo en cuenta que sus planteamientos sobre esta cuestión y otras se orientaron expresamente a defender el tipo de institución que el religioso de Cabeza del Buey definió bien con la expresión suya de monarquía templada. Una etiqueta esta, monarquía templada, que en tanto atribuía la iniciativa legal y el ejercicio del poder a las Cortes con el rey, remitía ya de manera inequívoca a la forma de gobierno con una separación nítida de los poderes y además, como les decía ya hace un rato, una subordinación incuestionable del Ejecutivo respecto al Legislativo. Es decir, para entendernos, él habló de monarquía templada, pero estamos hablando de la forma de gobierno que en el lenguaje político acabaría llamándose después monarquía parlamentaria, monarquía constitucional, ¿de acuerdo? Junto a estos ámbitos, otro terreno notable de preocupación constituyó para el rector de Salamanca el problema de los derechos individuales. Y aquí su posición, cuando menos, es curiosa y a veces hasta contradictoria, desde mi modesto punto de vista. En este terreno de los derechos individuales, su posición se movió en el doble plano relativo, de una parte, a la naturaleza y tipología de esos derechos y de otra a la extensión social de los mismos. Definir los derechos y ver a quiénes les corresponden. Dos planos complementarios pero distintos. Según parece, el mandato que obligaba a la nación a proteger y conservar a sus individuos todos los derechos fue una de las proposiciones preliminares de la Constitución que redactó personalmente Muñoz Torrero, personalmente. Este mandato obliga a la nación a proteger y defender los derechos individuales. Y a él mismo, ya no solo, sino en compañía del eclesiástico catalán José Espiga, se atribuye también la enumeración de esos derechos, particularmente unas referencias muy explícitas a los que entonces se consideraban básicos: la seguridad individual, la libertad personal, la propiedad y algunas ya opiniones menos nítidas, pero también observables,
en relación al principio de igualdad legal, de igualdad jurídica. Pero además de enumerarlos y de definirlos de un modo preciso, fue justamente en el debate muy acalorado, muy intenso de los artículos 18 y 22 del proyecto constitucional relativos a la extensión, a la amplitud, en términos sociales, de esos derechos, en concreto a su propuesta de distinguir con claridad entre las condiciones de español a secas y de ciudadano español, donde están algunos de los, desde mi punto de vista, algunas también de las singularidades del pensamiento extremeño y alguna muestra de moderantismo muy acusado. Miren, su tesis sobre el asunto de los derechos, en cuanto a la tipología, era inequívoca. Leo de una de sus intervenciones. Hay dos clases de derechos, unos civiles y otros políticos. Los primeros, los civiles, ¿entiende, verdad?, son generales y comunes a todos los individuos que componen la nación. Son el objeto de la justicia privada y de la protección de las leyes civiles. Pero los segundos, los políticos, pertenecen exclusivamente al ejercicio de los poderes públicos que constituyen la soberanía. Por lo tanto, son conceptualmente distintos. Un par de ellos. Terminamos enseguida. Ya voy acabando, de verdad. Resultaba así entonces evidente, entiendo, que los derechos civiles, por su condición de derechos naturales, serían disfrutados de una forma idéntica por todos los miembros de la comunidad nacional, por todos los ciudadanos, los derechos civiles. Pero no ocurría lo mismo con los derechos políticos, ya que estos podían cambiar y variaban, de hecho, según la forma de gobierno propia de cada Estado nacional. El acceso a los derechos políticos no era, por tanto, una realidad natural, en el pensamiento de Torrero, sino una conquista histórica. Y a decir verdad, entiendo que los planteamientos del eclesiástico de Cabeza del Buey en este terreno resultaban en verdad solo una actualización del esquema tradicional relativo a esa separación entre derechos civiles y derechos políticos que venía defendiendo desde hace tiempo el pensamiento ilustrado y la filosofía de política liberal de matriz europea. En realidad, de manera singular, los filósofos John Locke, el barón de Montesquieu y, en menor medida, Juan Jacobo Rousseau. Era la traslación de esto. Entre los primeros, los derechos civiles, imprescriptibles e inalienables, se hallaban la libertad, la igualdad jurídica, la propiedad y la seguridad. Pero los segundos, los políticos, aseguraban al individuo tanto su participación en la titularidad de la soberanía como el derecho a estar representado en las instituciones del poder legislativo, la intervención a través de medios indirectos en la gestión gubernativa o su colaboración en la elección de órganos de gobierno. Y una vez establecida la tipología de esos derechos, el religioso pacense expuso también y defendió su conclusión, su corolario para él natural. Observen, la comisión, se refiere a Comisión Constitucional, llama españoles a los que gozan de los derechos civiles y ciudadanos a los que al mismo tiempo de disfrutar de los civiles disfrutan también de los políticos. Españoles y ciudadanos. Unos disfrutan una cosa, otros disfrutan esa y algunas más. En consecuencia, si esto es así y la lógica del razonamiento es correcta, eran españoles, para Muñoz Torrero, todos los hombres y mujeres originarios de los territorios pertenecientes a la corona española localizados en ambos hemisferios, tanto en tierras americanas como aquí, españoles. Pero la condición de ciudadano se otorgaba solo a algunos, a los blancos, españoles o criollos, a los mestizos también se les reconoce, e incluso, ya con menos claridad, a los indios americanos. Pero, desde luego, en modo alguno, ni a los negros ni a los mulatos. A estos, solo textualmente, bajo ciertas condiciones que exigen su carácter moral y sus costumbres. Y termino aquí por extensión de los derechos. Y en ningún caso,
ni pudiéndolos pedir bajo ciertas condiciones a otro colectivo social. ¿Se imaginan cuál? A las mujeres. A las mujeres. Así pues, a propuesta de los liberales moderados, especialmente de nuestro Muñoz Torrero, en el Congreso gaditano terminaron sancionándose las desigualdades, como corresponde, por otro lado, a su época, si no, decía, tampoco hay que descontextualizar las cosas, pero terminaron sancionándose las desigualdades, no solo económicas, podría ser natural, sino también políticas, e incluso por razón de sexo, entre las distintas clases de individuos que por su origen geográfico, sus rasgos étnicos o su condición sexual formaban la nación española. Porque españoles somos todos, pero ciudadanos ya no somos, no podemos ser todos. En última instancia, y ahora sí me acabo de verdad, también los asuntos ligados a la religión y en general al problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado tuvieron en el eclesiástico de Cabeza del Buey su portavoz más destacado en el Congreso gaditano, siendo en los debates sobre cuestiones de naturaleza religiosa o eclesial donde resultó de nuevo evidente, el liberalismo moderado del canónigo pacense. Porque su condición de religioso, con una vasta formación teológica, naturalmente es compatible con una creencia muy arraigada en las bondades de un sistema liberal en el que las instituciones eclesiásticas y sus ministros debían estar no solo separados, sino subordinados al poder civil. Es cierto. De todas maneras, sus planteamientos en torno a la cuestión religiosa reflejan bien el afán por conjugar las ideas más novedosas de la Ilustración o del liberalismo, ojo, con el mantenimiento de algunas concepciones que venían de tiempo atrás, que estaban ligadas a la tradición española más genuina. ¿Por qué me hablo de que, se habla de la necesaria separación de Iglesia-Estado, pero de todas maneras sin tocar lo esencial de la tradición? Digo esto porque al liberal moderado que era Diego Muñoz Torrero se debió, junto al vallisoletano Evaristo Pérez de Castro, la redacción del artículo, personalmente con Evaristo Pérez de Castro, la redacción del artículo relativo al tema de la religión, aquel en que se afirmaba, y se sigue afirmando en el texto gaditano, que la religión española es la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra, ¿no? Para que no quede la más mínima duda de dónde están los límites del asunto. Es así, podemos entender que Muñoz Torrero es el máximo exponente de una línea de pensamiento que trataba de armonizar una serie de principios juzgados incompatibles con muchos de sus contemporáneos, pero con su propia condición de religioso que quería mantener una parte importante de la tradición. Por un lado, estamos hablando de la defensa a ultranza de la religión católica en tanto que única confesión aceptada en la monarquía española. Por otro, la necesidad tanto de separar los poderes eclesiástico y civil como de implantar unos tribunales de justicia que al proteger a la religión actuaran, eso sí, de una manera muy distinta a como habían venido operando los anteriores tribunales del estamento eclesial o de las órdenes militares o del Santo Oficio. Y perdonen, ahora ya sí, de verdad, acabo. Son 2 minutos. Cuando el 19 de marzo de 1812, un día en que en Cádiz caía agua a chuzos, llovía de manera impresionante, se juró la Constitución, la PEPA, la Constitución aprobada por las Cortes, quedaron fijadas ese día, sin duda, las bases necesarias para la implantación del liberalismo en España. Por lo menos las bases. De hecho, aquella ley fundamental abrió definitivamente el camino para el establecimiento en nuestro país de unas realidades muy distintas a las del antiguo régimen. Se trataba de una monarquía católica, sin duda, hereditaria, también sin duda. Por tanto, en ambos casos, católica y hereditaria, como la tradicional, pero a la vez, no se olvide, de una monarquía templada, tal y como él mismo había dicho, es decir, moderada, o si se quiere, parlamentaria y liberal. Y esos últimos rasgos son los que implicaban la entrada al fin de España y de los españoles por la senda de la modernización política e ideológica. Y en ese tránsito al que ya venimos hablando, ¿verdad?, toda la mañana, desde la tradición hacia la modernidad, con estos métodos y estas herramientas, correspondió, entiendo, sin ninguna duda, al eclesiástico de cada Cabeza del Buey, convertido a partir de entonces en un extremeño universal,
un papel, como pueden ver, o entiendo que les haya podido explicar, de extraordinaria relevancia, de extraordinaria entidad, motivo por el cual entiendo que debemos sentirnos muy, muy orgullosos los extremeños de nuestro tiempo. Muchas gracias.